Las noticias de hoy en Estados Unidos. Los principales diarios de Estados Unidos hoy se enfocan en lo que está ocurriendo en Israel. Israel y Hamás en una escalada de ataques, el peor en 7 años. Los civiles llevan el peso real de este conflicto, que puede arrasar con los liderazgos en ambas partes de esta estrecha y pequeña frontera. Y con relación al conflicto en Israel, tenemos que Estados Unidos ha expresado su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo a defenderse, y ha instado a tomar medidas para restaurar una calma sostenible tras la escalada de la tensión y la violencia entre palestinos e israelíes. Así lo ha manifestado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, quien ha informado sobre la conversación telefónica entre el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat. Sullivan ha condenado los continuos ataques con cohetes del movimiento de resistencia islámica Hamas y otros grupos terroristas, incluso contra Jerusalén y Tel Aviv. Asimismo, el asesor de seguridad ha reiterado el apoyo del presidente Joe Biden a la seguridad del país y su derecho legítimo a defenderse a sí mismo y a su pueblo, al tiempo que protege a los civiles. Viniendo ahora a cuestiones domésticas, Uber y Lyft harán viajes gratis a sitios de vacunación. Uber y Lyft brindarán viajes gratuitos hacia y desde los sitios de vacunación contra el COVID-19 como parte de la campaña nacional contra el coronavirus, según informaron funcionarios de la administración Biden. El anuncio oficial lo hará el presidente pronto. La asociación con las empresas de transporte que dan servicio a través de la plataforma de plataformas digitales es el más reciente de varios esfuerzos del gobierno para aumentar el acceso a las vacunas contra el coronavirus. Se conoce el mismo día que Biden se reunirá virtualmente con un grupo bipartidista de gobernadores para hallar maneras de animar a la gente a vacunarse. La Casa Blanca también dijo que se anunciará que FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, hará campañas comunitarias a fin de alentar a los estadounidenses a vacunarse, así como una iniciativa para que los colegios comunitarios sean también centros de vacunación con apoyo del gobierno federal. En otra información tenemos que los empleadores registraron un número récord de vacantes de trabajo en marzo, ilustrando claramente la sed de empresas por trabajadores nuevos a medida que el país sale de la pandemia y la economía se expande. Sin embargo, las ganancias totales de empleos apenas aumentaron, según un informe del Departamento del Trabajo publicado en el día de ayer. Las cifras siguen al informe laboral de abril publicado la semana pasada, que fue mucho más débil de lo esperado, en gran parte porque las empresas parecen incapaces de encontrar a los trabajadores que necesitan, incluso con una tasa de desempleo del 6,1%. El gobierno precisó que las ofertas de trabajo aumentaron casi 8%, a 8.100.000 en el mes de marzo, la mayor cantidad en los registros que datan desde diciembre del año 2000. Sin embargo, la contratación general de ese mes aumentó menos del 4%, a 6 millones. Esta información nos viene desde Richmond, Virginia. Una pandilla ruso parlante que robó datos al Departamento de Policía de Washington dice que las negociaciones sobre el pago de rescate han fracasado y que difundirá información confidencial que pondrá vidas en riesgo si no se le ofrece más dinero. La amenaza extorsiva coincide con otro ataque de ransomware a un gran oleoducto que ha afectado en parte el suministro de combustible del país, lo que pone de manifiesto el poder de pandillas delictivas conocedoras del Internet para provocar el caos impunemente desde el otro lado del mundo. El grupo Babuk, el grupo delictivo, dijo en su página web
la noche del lunes, que divulgará todos los datos robados al Departamento de Policía de Washington si éste no eleva el precio. Las negociaciones llegaron a punto muerto y la suma que nos ofrecieron no nos satisface, dijo el grupo de manera textual. El departamento no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones del Departamento de Policía de Washington, se entiende, ni ha dicho si ha negociado un posible pago. De ser cierto, es un ejemplo de la complejidad del problema del ransomware cuando la misma policía se ve obligada a pensar en efectuar pagos a pandillas criminales. El grupo publicó imágenes de pantalla de los datos que posee, entre ellos lo que parece ser archivos de medidas disciplinarias contra agentes de policía. En otras informaciones, los republicanos lanzaron una ofensiva en regla ayer contra un proyecto amplio de derechos electorales, obligando a los demócratas a realizar docenas de votaciones políticamente incómodas durante una audiencia en comisión que enfocará los reflectores en el debate nacional sobre el derecho a votar. El proyecto provocaría la mayor reforma de las elecciones estadounidenses en más de 20 años y afectaría casi todos los aspectos del proceso electoral. Los demócratas dicen que los cambios son más necesarios que nunca, ahora que los estados gobernados por los republicanos imponen nuevas restricciones al voto después de la ardua elección del 2020. Y hablando de la elección del 2020, la señora Liz Cheney, la representante republicana que se ha caracterizado por su postura anti-Trump, ayer volvió al Parlamento y en su discurso desde la Cámara de Representantes volvió a lanzar las amenazas contra Donald Trump. Puntualmente lo que dijo la señora Cheney es muy, muy interesante. Aquí tengo el tuit. Ella advirtió lo siguiente: la libertad solo sobrevive si la protegemos. Debemos decir la verdad. La elección no fue robada. Estados Unidos no ha fallado. America has not failed. Es la postura de la señora Liz Cheney. Y cerramos con esta información hablando del Capitolio. Un juez federal niega la libertad bajo fianza a 2 hombres acusados de atacar a varios policías durante el ataque al Capitolio el 6 de enero. El juez de distrito Thomas Hogan negó la libertad bajo fianza a George Tanios y Julian Cater, 2 hombres imputados por atacar a varios agentes de policía en el ataque al Capitolio. Fueron ellos los que rociaron spray intoxicante a varios policías. Uno de ellos falleció luego. El reloj indica que en este momento ya son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo por acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular se basa en una información de la agencia Bloomberg. Estados Unidos revisa su política de sanciones hacia Venezuela. Washington conversa con Maduro y su círculo, dice el antetítulo. Después de años de hostilidad, la relación entre los dos países, Estados Unidos y Venezuela, parece estar bajo revisión. Mientras el régimen venezolano parece estar tomando medidas conciliatorias, el gobierno de Joe Biden ha puesto bajo la lupa las medidas y figuras estadounidenses. Las medidas y figuras estadounidenses actúan como intermediarios. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a la agencia de noticias Bloomberg que esperan ver más pasos concretos por parte de Nicolás Maduro, quien en las últimas semanas aceptó la ayuda alimentaria internacional que había rechazado durante mucho tiempo, trasladó a 6 ejecutivos de prisión a arresto domiciliario y agregó a 2 figuras de la oposición al Consejo Nacional Electoral. En realidad no hay mayor noticia en esto. Lo venimos comentando desde hace ya varios días.
Por otra parte, Juan Guaidó propone un acuerdo de salvación nacional entre la oposición y el régimen. La negociación tendría un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales libres y justas, con observación y respaldo internacional. También incluiría permitir la entrada de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19 y la liberación de los presos políticos. Y mientras Maduro pretende reflotar la economía imitando el modelo chino. El objetivo de Maduro es el de atraer inversión extranjera y hacerlo con las singularidades caribeñas habituales. Es decir, por el momento el proyecto está rodeado de opacidad y varias voces de la oposición temen que sirva para entregar recursos naturales a intereses extranjeros, según la agencia EFE. Quizá la información más importante, guerrilleros pidieron a Padrino López cambiar a militares secuestrados por un cese al fuego. Esto es el conflicto del Estado Apure. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, dijo que el ministro de la Defensa y el general y el almirante, aquí dice el general Remigio Ceballos, pero en realidad Ceballos es almirante. Saben de un video en el que los disidentes de las FARC le piden el intercambio por los efectivos que retienen como prisioneros de guerra en territorio venezolano desde el 23 de abril. El régimen de Nicolás Maduro sabía, dice Tarazona, de la situación antes de que los guerrilleros publicaran una carta solicitándole a la Cruz Roja Internacional su intermediación y buenos oficios para realizar la entrega de los uniformados actual. Lo que es inconcebible es que a la fecha de hoy todavía no hay ninguna postura oficial por parte del régimen, sobre todo si consideramos que tenemos un alto mando militar tan bocón, tan dado a hablar, vociferar así fanfarronamente por cualquier motivo, ¿no? Me refiero sobre todo a Padrino López. En otras informaciones que vienen de Venezuela, o está por dicho de Estados Unidos en relación a Venezuela, Estados Unidos apoya la propuesta de Guaidó para restaurar la democracia en Venezuela. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, que como saben despacha desde Bogotá, James Story, ha trasladado su apoyo a la propuesta de Guaidó para restaurar la democracia en Venezuela a través de un proceso que incluirá negociaciones y un hipotético levantamiento de sanciones norteamericanas. En esta línea ha remarcado que las condiciones mínimas para celebrar estos comicios deben pasar por la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos y dirigentes para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. Y hablando de elecciones, leo en el Pitazo que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Calzadilla, informó que se acuerdan elecciones municipales y regionales conjuntas. Detalló que también se realizarán las diferentes auditorías a todo el sistema de votación. El reloj indica que en este momento ya son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy ocurre algo que periodísticamente no suele pasar. Diarios tan importantes como The Washington Post y The New York Times publican una misma fotografía en su primera página. Otros diarios hacen lo propio. La fotografía es de Mohamed Abed, es una fotografía de France Press y nos muestra a la franja, una fotografía de edificios en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, donde uno de esos edificios se desploma, se va como si fuera un cartón, un taco, un juego infantil,
se desploma en medio de una humareda negra. Esa humareda fue producto del bombardeo israelí contra puntos específicos donde está, según la inteligencia israelí, Hamas. Esto fue en Hanadi, en Gaza. Ello en el contexto de el enfrentamiento terrible que se está viviendo entre Israel y Palestina. Israel y Hamas escalan en sus ataques, es la peor ofensiva en 7 años, y los civiles son los que están llevando el peso de toda esta ofensiva, que podrá arrastrar a los líderes de ambos lados, según lo que leo en el The New York Times, donde se nos informa que la ciudad sureña de Ashkelon y el aeropuerto de Tel Aviv fueron blancos en los ataques de cohetes, de misiles desde Gaza por parte de Hamas. Y nos dice el Washington Post, la violencia entre israelíes y palestinos llegó ya a los límites de una guerra abierta en el día de ayer martes, cuando cohetes atacaron ciudades israelíes e Israel respondió con bombardeos en la franja de Gaza, matando a docenas, hiriendo a cientos de personas, que dejaron a miles de personas sin hogar. ¿Hasta dónde puede subir esta escalada? Según los estudiosos y especialistas en el tema, puede llegar a niveles impredecibles y podemos estar hablando de una guerra abierta. Dios no lo quiera.